El Parque Nacional Chapada das Mesas, ubicado en el estado de Maranhão, ocupa un área de 1.250 km² y fue creado con el objetivo de resguardar un área intacta del bioma cerrado, la cual se veía amenazada por distintas actividades al igual que sus áreas cercanas. Su nombre se deriva de su formación geológica compuesta por grandes mesetas que crean una geografía de valles, cañones, acantilados y cascadas. Este parque fue creado en el año 2005 y es una de las principales áreas de conservación ambiental del estado, con una gran relevancia ecológica y con una gran biodiversidad que comprende la vegetación propia del cerrado y diversas especies animales, entre las que se destacan el aguaraguazú, el oso hormiguero, el jaguar y el tití león dorado. Ya en ese momento que uno siente que no llega más, ya no teníamos casi agua. Bueno, al menos la mía estaba muy caliente. Paró una camioneta, al parecer eran ciclistas, y así rápido, estaban apurados, nos dieron 2 litros de agua. Y din din. Din din. De hecho son los terceros, ya no comimos uno. Y había uno que probamos que era de azaí. De azaí. Qué maravilla. Nos escuchó como que el universo, no sé. Fíjate, sí, vos probaste el de coco antes, ¿no? Para mí, yo el que comí primero era de coco. Pero veníamos hablando que este es el mejor combustible. No hay tanto. Gracias. Sí, muchas gracias, chicos. Estaban apurados. Sí, no llegamos ni siquiera. Nos dejaron, le pregunté dónde eran, de Carolina, y se subieron rápido, bueno. Pero en el medio de su apuro se hicieron tiempo para pagar y regalarnos eso. Ahora esos 10 kilómetros que parecían eternos, al menos para nosotros que queríamos agua fría, ya un poco más. No, este es de coco. Ay, Este no sé de qué, pero está rico, es dulce. Bueno, gracias de vuelta, heladito. chicos. Sigamos. Vamos, ya se empieza a vislumbrar Carolina. Bueno, y así después de casi 870 kilómetros por la Transamazónica, la dejamos. Chao, gracias por todo. Acá uno de los ingresos a la ciudad de Carolina. Vamos derecho al río Tocantins para cruzarlo y volver a el estado este de mismo nombre, Tocantins.
Obrigado. Boa tarde. Olha, o povo abandonado, barrado. Bueno, así nos despedimos de Carolina, esta ciudad que es un punto central para todo aquel que quiera conocer Chapada de las Mesas. Y acá vamos a cruzar el río Tocantins de nuevo, a diferencia de cuando cruzamos de Avianópolis a Estreito, que ahí había barco, acá no, hay balsa. Bueno, no creo que demore mucho. Y a diferencia de la balsa que tomamos la otra vez en Velomonti, acá sí las bicis pagan. Es un monto súper razonable, 5 reales con 50. Acá todos los vehículos pagan y todas las personas que estén caminando también. Creo que eso sale 2 reales con 50, algo así. O sea, precios razonables. Vamos. En un poquito ya estamos cambiando de estado de nuevo. Volviendo en realidad, porque lo abandonamos recién ayer. ¿Estás viendo dónde se puede colgar las hamacas? Sí, acá esto puede aguantar. Este puede aguantar. Sí. No hay que ser un poquitín más lento. Bueno, hoy sale noche tranquila en un puesto de combustible de un pueblo que por lo que vimos es muy tranquilo, Filadelfia, acá en Tocantins nuevamente. Y también el playero, muy amable. Yaris, como los autos. Bueno, que dispongamos del lugar, de alguna manera nos vamos a ubicar. Tenemos baños, agua fría. Y bueno, qué linda manera de terminar el día. Día movido. Pero bueno. Ay, Dios, está. ¿Qué tal, Yari? Buenas noches. Oh. Cambio de planes hasta último minuto. Cuando estábamos acá en el posto apareció un ciclista
ciclista y nos pusimos a hablar y nos dijo, en este posto por ahí vienen muchos camiones y es seguro, pero va a haber ruido. Y ya nos convenció que vayamos con él a un galpón que tiene al lado de la casa. Así que bueno, ahí vamos. Menos mal que no acomodamos las hamacas. Yo estaba así de colgar la hamaca. Sí. Aquí nuestro anfitrión, Vanderlei, nos rescató del posto. Opa! Bueno, gracias a você, a tu familia, obrigado. Por nada, irmão. Tamo junto. Ahí está el cachorro Están esperando. las niñas, ¿cómo es el nombre, Karen? Ayúdame. Joana. 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 Él es Joana. Y Dandara. Ahí está, no me sale. Dandara. Dandara. Dandara, y que es Juan. el nombre de una guerreira brasileira. Que ahora vamos a tener que leer de ella. Y Danieli está por ahí, la madre de las nenas. Ese día tenía 2 pares de media. Ahí está. Ella quiere pegar ahí los vestidos, no hay más lugar. O sea, hay una panza en la panza. Uma barrigona. Né, mãe? Tchau. Muito obrigada por todo. Aí. A parte tá pesada mesmo. É. Bueno, ahora es arena, por eso. Não, mas tá pesada. Está pesada. Pesada. Es costumbre. La sube es muy leve. Leve. Ah, es muy leve. Esto no, esto es un camión. No, no. No. Familia, muito obrigada. Valeu. Familia, muy obrigado. Estamos en contacto. De vuelta a las rutas. En este caso, tanto hoy como mañana van a ser rutas internas, tranquilas, antes de agarrar la ruta Belén-Brasilia, que es así, es bien transitada, pero por lo pronto relajados. Gracias de vuelta a la familia ahí en Filadelfia. La verdad que unos genios. Lindo como siempre conocer gente, disfrutar, cuesta como siempre también salir a la mañana, más cuando surge el ofrecimiento de quedarnos. Hay que seguir, gracias, y a disfrutar el viento casi a favor que tenemos hoy a la mañana. Ay, sí. Casi, tampoco que... No es en contra. Ahí está, eso es lo importante. Vamos a disfrutar la tranquilidad.
Tocantins divide su territorio entre los dos biomas más grandes de Brasil, el amazónico y el cerrado, siendo este último el que predomina al ocupar el 87% de la superficie del estado. Al estar ubicado en la porción centro-sur de la región de la meseta central de Brasil, gran parte de su relieve está formado por colinas y mesetas, aunque también tiene algunas áreas de llanuras cercanas a los ríos Araguaína y Tocantins. La ruta venía tranquila respecto al tránsito, ahora aún más porque acá en Bielandia dejamos la ruta que va hacia Araguaína y tomamos una que es aún más secundaria. Así que tranquilidad está asegurada. Calor también. Nos vamos del lugar, acá una especie de quinchito que tiene la iglesia. Ayer llegamos y muy amablemente uno de los vecinos nos dijo que sí, podíamos estar acá. Nos dio una botella de hielo. Nos prestó la ducha, nos prestó wifi, gracias Raimundo y toda su familia que viven acá atrás. Y bueno, la verdad que pasamos una noche tranquila, bastante fría. A esta altura, a partir de las 10 de la noche se pone fresco. Comenzó la temporada de la bolsa a dormir. Hace 35 grados durante el día, de hecho el sol ya está quemando, pero a la noche baja la temperatura. Así que tomarte el trabajo de sacar esos bultos y plegarlos al día siguiente. De flojos a veces no lo hacemos, pero es necesario porque si no a la noche no dormís, la verdad. Yo me levanté a las 2 de la mañana a buscar la bolsa igual. Pero bueno, estos pueblos son los que nos gustan. De hecho es como diría un pueblo, pero es mucho más pequeño que un pueblo, Coqueiro. Y salimos de Filadelfia, que es tranquilo, la ruta es tranquila y llegamos acá.
más tranquilo. A las 7 de la tarde estaba todo una paz. Sí, y eso que bueno, ayer era sábado a la noche, no, un rato la gente, hay un par de bares, se queda, pero después tranquilo, la verdad que me encanta eso, es maravilloso. Y la gente también acá muy amable, todo el mundo saluda, creo, ayer se me agotaron los watashi porque a todo el mundo saludamos, muy muy amable. Bueno. Gracias, y bueno, vamos a continuar ya con el sol, no hay Y una ya nube. estamos camino a una de las rutas principales también. Se nos termina la tranquilidad. Vámonos. Respecto al bioma predominante en Tocantins, el Cerrado es reconocido como la sabana más rica del mundo en términos de biodiversidad y comprende un área de alto potencial acuífero. De hecho, es considerado la cuna de las aguas del país, ya que cuenta con importantes manantiales y ríos que abastecen a una gran parte del territorio nacional. Hasta la década de 1950, el Cerrado permaneció con pocos cambios y no fue sino hacia la década de 1960 que la cobertura vegetal natural de sus suelos ricos y antiguos comenzaron a perder lugar frente a la actividad humana. Bueno, ahora sí, sobre la 153, carretera Belén-Brasilia, una de las más transitadas del país. No queda de otra, por un buen tramo. Si queremos ir para el sur, esta es lo que nos lleva para el sur. Cuando ya parecía que nos agarraba la noche, preguntamos en esta facenda y Leonardo
El encargado muy amablemente, casi sin dejarnos terminar de preguntar, nos dijo: pueden quedarse. Enseguida nos ofreció este lugar porque sabe que andamos con hamacas. Hay muchísimas alternativas. Este es un salón donde hacen los remates de animales acá en esta facenda. Está muy bueno, un escenario. Es la primera vez que veo así, sin tribunas, sino que es solamente ahí. Muy bueno. Nos ofreció un baño, además del lugar para estar. Y algo que nos viene bárbaro porque seguimos... Bueno, es que seguimos renegando con el calentador, ya lo dejamos de usar. Andamos con nuestra latita solamente para calentar agua. Entonces estamos evitando cocinar de noche. Pero nos ofreció la cocina. Entonces hoy vamos a cocinar algo para comer. Hoy finalmente vamos a comer comida de verdad, como siempre digo. Ahora estoy haciendo un café, ya casi está, para merendar. No aguanto estar así. Sí, que bueno. Gracias a Leonardo y a su familia. Nos salvaron, gracias. Nos salvaron. Gracias. Se reía cuando recién le decía: no sabes lo que es esto para nosotros, cuando me mostró la ducha. Es que es un montón. No vi tu cara, pero seguramente cuando te dijo lo de la cocina, Sí. yo me imaginé tirando la lata hacia el campo, así que volaba. Igual va a haber una lata seguro involucrada esta noche. Pero bueno, yo ya me he imaginado durmiendo, no sé, en el medio de la nada, al lado de la Belén Brasilia con camiones toda la noche. Todo tuyo. Por las galletas ahora, por los biscoitos. Ay, qué rico.